Buen día, Dios los bendiga en el Señor, bendiciones. Estamos hoy celebrando a San Beda el Venerable, que el Señor nos invita a recordar, 28 de mayo. Feliz fin de semana a todos, los hermanos que llevan por nombre Beda, las hermanas, yo escuché nombres de hermanas que llevan por nombre Beda. Bendiciones a todos, a todas en Jesús que nos escucha en esta celebración. Escuchamos un momento esta alabanza. ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya se fue? Ya me está acabando la pila. Bueno, ok. Bueno, vamos a la vida de los santos. Vuelvo a recordarles, hoy estamos celebrando San Beda el Venerable, escritor, en el año 735. Bendiciones a todos, a todas en este nombre, en este santo que el Señor les da, y que el Señor los bendiga en este fin de semana, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Beda significa el que convence. Este es un santo al cual en vida lo llaman venerable, y al leer sus sermones en la misa, estando él aún vivo, las empezaba así: palabra del venerable Beda. En el libro Historia de Inglaterra narra él mismo sus datos personales. Dice así: yo, Beda, siervo de Cristo, sacerdote y monje del monasterio de San Pedro y San Pablo en Inglaterra, nací en este país y así a los 7 años me llevaron al monasterio para ser educado por los monjes. Desde entonces he pasado toda mi vida en el monasterio. Me he dedicado sobre todo al estudio de las Sagradas Escrituras y además de rezar, cantar en la iglesia. Mi mayor alegría ha sido dedicarme a aprender, a enseñar y a escribir. A los 19 años recibí el diaconado y a los 30 el sacerdocio. Todos los tiempos libres los he dedicado a buscar explicaciones de las Sagradas Escrituras, especialmente sacadas de las Escrituras de los Santos Padres. Era tal la estimación que la Iglesia antigua sentía por los escritos de San Beda que el concilio o reunión de obispos en Aquisgrán lo llamó ya en el año 836 el título de venerable. Este santo es el único inglés que ha sido nombrado doctor de la Iglesia
El título de doctor de la Iglesia se le dio el Papa León XIII en el año 1899. San Beda escribió más de 60 libros. En él se cumplió los principios psicológicos que dice: quien se dedica a una sola actividad con toda su alma, puede llegar a obtener admirables triunfos. Él se dedicó a la actividad de escritor y su sabiduría fue admirada no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. San Bonifacio, el gran apóstol de Alemania, escribía a los monjes de Inglaterra: por favor, ¿me envías algunos libros del venerable Beda? Porque este hombre ha sido como un cirio que el Señor encendió para iluminar a la iglesia. A San Beda se le presentaron muchos caminos para seguir, pero él siguió uno solo, el de escritor, y no se dejó llevar por las tentaciones de dedicarse a muchas cosas al tiempo, porque entonces no habría triunfado en ninguna. Otras actividades le atraían también, pero él consideraba que Dios le había elegido para ser escritor, y eso se dedicó con todo su tiempo y todas sus fuerzas. Pasaba horas y horas y días y meses investigando acerca de las Sagradas Escrituras para poder redactar luego sus escritos. Él cumplió lo que recomendaba más tarde Santo Domingo I, que contemplar y meditar para después poder comunicar a los demás el conocimiento que se le ha adquirido. Su amor a la Virgen era muy grande, por eso compuso meditaciones de tan sabios que la Iglesia Católica lo puso el libro de las oraciones de los sacerdotes. San Beda se daba cuenta de que un sermón lo oyen unas cuantas personas, pero un libro lo pueden leer miles de actores en muchos siglos. Por eso escribía y escribía sin cansarse y se preocupaba porque en sus escritos hubiera arte, de manera de que sintieran el agrado de leerlo. Le daba gracias a Dios por haberle permitido una vida de soledad y de retiro, porque sin soledad y sin vida retirada es imposible tener un tiempo para meditar y redactar debidamente. Y terminó uno de sus escritos con esta oración: oh Cristo Jesús, como premio para estos trabajos y esfuerzos por escribir, concédeme la gracia inmensa de poder contemplar un día tu rostro santo en el cielo, y seguro que ya obtuve tan codicioso premio. Después en las fiestas de Pascua del año 735, Beda empezó a sentir una enfermedad en las vías respiratorias y se dio cuenta de que al final se le acercaba. Entonces se propuso terminar rápidamente sus trabajos que le quedaban por concluir. Los 600 monjes escucharon con gran emoción sus conferencias, y los jóvenes alumnos del monasterio venían juntos a su lecho que le dieran sus últimas lecciones. Los últimos que hizo fue traducir al inglés el Evangelio de San Juan, porque no quería que sus discípulos tuvieran que emplear una traducción mal hecha. Una carta de uno de sus secretarios cuenta lo siguiente: el día anterior a la fiesta de la Ascensión sintió que se agravaba su enfermedad y dijo a sus escribientes: apuraos, porque nos queda poco tiempo y veo que el Señor ya me va a llamar hacia él. Uno de sus secretarios le dijo: padre, queda por traducir una frase. Y cuando el santo le terminó de dictar, el joven dijo: padre, ya está terminado. Y él respondió: tienes razón, todo está consumado. Y luego llamó a los monjes y les repartió como regalo todo lo que tenía en su habitación, y pidió al enfermero que lo arrodillara allí junto al sitio donde estaban tantas veces había rezado y cantado el Señor. Y diciendo emocionado: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, expiró santamente. Era el 25 de mayo del año
735. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón que el Señor nos invita en este día a tenerlo presente, San Beda el Venerable, que el Señor nos invita a tener ese espíritu. Bueno, pues así como San Beda el Venerable específicamente se estaba recordando que un sermón lo escuchan unos cuantos pocos y unos libros los escuchan, lo leen muchos, pues de esa misma forma estoy tomando estos medios de comunicación, porque estos medios de comunicación llegan a mucha gente que no está aquí cerca y que lo toman como ese principio para poder tener esas líneas de alimentos del alma y alimentos del espíritu. Les invito a tomar la palabra de Dios y a encontrarnos con su presencia para abrir nuestro corazón y su bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Escucha bien, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí lo que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, cambiaban dinero, y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa es casa de oración para los pueblos? Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó el expediente. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de aquí y arrójate, sin dudar en su corazón, creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se les ha concedido y lo obtendrán. Crean ustedes que ya se les ha concedido y lo obtendrán. Esa es la fe. Cuando se pongan a orar, perdonen a los que tengan contra otro, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de viernes que el Señor nos regala, pues son varios fragmentos muy nutridos para comenzar a predicar, para comenzar la enseñanza que el Señor nos da. Jesús ha sido aclamado por la multitud, pero Jesús no se deja llevar por las ovaciones del pueblo, por las ovaciones de la gente. Y Jesús entra a Jerusalén y en el momento de entrar mira lo que está sucediendo, pero no hace nada. Se regresa a Betania y ahí en Betania, en el momento pasa la noche, ya es tarde, se marchó a Betania con los 12.
Cuando al amanecer del día siguiente salió de Betania, tuvo hambre y habiendo una higuera con hojas, se acercó Jesús para ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos, como dice el evangelista San Marcos. Entonces aquí nos habla el Señor sobre este proceso de nuestra vida de pastoral, que puede ser nada más puro follaje, mucho follaje, pero no hay fruto. Y en ese momento el Señor nos observa, nos mira, que tenemos mucho tiempo en el mismo plan, tenemos mucho tiempo en la misma obra, tenemos mucho tiempo en el mismo objetivo de rezar, pero no cambiamos, no tenemos conversión. Tenemos muchas pastorales, pero no tenemos fruto, nada más beneficios terrenales, nada de virtudes, nada de reconciliación, un fruto que se observe en la gracia de un caminar continuo. ¿Cuántos de nosotros pasamos años en un ministerio, llámese como se llame? Pasamos años y ya nos enconchamos y nos acomodamos, igual que nosotros los sacerdotes en una parroquia, cual me está pasando a mí, o le está pasando a los hermanos que nos cambiaron, ¿no? Al momento de cambiarnos nos estábamos enconchando, nos estábamos enroscando y cómodos en un lugar. Cuando te cambian a otro lugar, específicamente tienes que ver el panorama, tienes que ver la maniobra de cómo puedes desenvolverte para poder continuar la pastoral que ya está aquí con la pastoral que es común en la diócesis. Y bueno, pues esa es la situación de la cual Jesús ve nada más puro follaje en esa higuera que no tiene higos. Y Jesús dice que nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Escucha, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es una palabra fuerte, firme, que nunca jamás coma nadie de ti. Y realmente esa higuera, todos los discípulos oyeron porque Él los dijo fuerte, fuerte dijo esa situación. Y bueno, pues en ese momento ellos siguieron caminando a Jerusalén y encontró Jesús con que en Jerusalén estaba abundante la situación de el mercado. Entró en el templo, se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, de los que cambiaban dineros y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie se cruzara cargando en el templo cosas. Luego se puso a enseñarles diciéndole: ¿acaso no está escrito mi casa es casa de oración? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración. Y en ese momento el Señor nos invita a tener ese proceso de bendición, porque realmente cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que si no tenemos fruto, hablamos del follaje. Tenemos que darnos cuenta a qué estamos en una pastoral determinada. ¿Qué estamos haciendo en esa pastoral determinada? ¿Qué trayecto lleva esa pastoral? Tiene años que nosotros no hacemos nada. Tiene años que nada más rezar. O servimos y nada más servimos aquí dentro y servimos aquí, no salimos más allá. Todos nosotros podemos justificarnos con lo de la pandemia, cierto, muy cierto, podemos tener esa justificación, pero realmente el Señor nos está invitando a ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo con ese fruto que debemos de dar, porque a lo mejor estamos verdaderamente dando puro follaje, y el Señor nos invita a tener ese espíritu abierto. Entonces, esa naturaleza de ver que la casa es casa de oración, una cueva de ladrones, nos habla que también tenemos que tener, porque en la medida de tu oración que tengas, casa de oración, es la gracia por la cual vas a poder servir más allá. Si tú no haces oración, vas a ser un servidor vacío, que te incomodarás que te manden, te incomodas que te dirijan la palabra para, oye, ¿puedes hacer esto por favor?
oye, ¿puedes hacer esto? Y bueno, pues caemos en la pastoral del hoy no me toca, Padre. Hoy no me toca a mí servir. Hoy no me toca a mí, Padre. Me toca mañana. Entonces, esa pastoral del hoy no me toca, pues muchos de nosotros la tenemos también. Como por ejemplo cuando dice, oye, te toca el decanato, hoy no me toca el decanato, ¿no? No me toca. Nos toca la reunión de presbiterio. No, no nos toca hoy. A nosotros no nos toca como decanato de Cristo Rey. Y bueno, pues entramos en el mismo arancel del cerro de barro, cada uno de nosotros, y Jesús nos habla sobre el tema de la casa. Cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta el fruto que debemos de dar a Jesús. Escucha, pues no era tiempo de higos. ¿Qué significa? El tiempo es de Jesús y tenemos que darle el fruto a su tiempo. Y por eso mismo nos está invitando. Los sumos sacerdotes se intranquilizaron cuando Jesús vio con qué autoridad estaba haciendo las cosas, pero no hicieron nada porque la gente tenía grande fama y ellos determinaron matarlo. Y al momento de escuchar esto, Jesús se retiró nuevamente de ahí y se regresó a Betania. Cuando regresaron de Betania, ellos observaron que la higuera estaba seca desde la raíz. Estaba seca desde la raíz, porque lo que no produce al lado de Jesús no tiene vida. Escúchalo bien, lo que no produce al lado de Jesús no tiene vida, y lo que no tiene vida se seca. Así que tú y yo tenemos que recordar que tenemos que tener esa fuente de vida. Y esa fuente de vida significa estar a favor de la vida, ten cuidado con el aborto, a favor de la gracia en el matrimonio, hombre-mujer. Sí, hermanos, esa es ser fuente de vida. Que tú específicamente y yo tengamos ese espíritu de saber hacer oración cuando nosotros estamos viendo que estas cosas no van bien. Y bueno, pues hoy nos toca, el Señor Obispo nos está incitando a que demos conciencia, hagamos conciencia de nuestra situación civil, de ir a votar ya próximamente al mes entrante. Y tenemos que hacerlo y tenemos que conocer las contiendas, quienes están a favor de la vida, quienes están a favor de la situación del matrimonio. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿qué te parecería que tu sobrino dijera, es que yo me voy a casar con Pedro, tu sobrino? Yo voy a ir a vivirme con Pedro porque es mi pareja. Y tú no puedas hacer nada porque tú votaste por uno que está legislando estas leyes determinadas. Oye, padre, ¿cómo voy a saber esta situación? Pues tenemos que ver las tendencias políticas de cada uno de los partidos o de cada uno de los candidatos en los partidos para poder nosotros tener esa situación. Oye, padre, pero esa situación política es muy sucia. Sí, por eso mismo tenemos que hacer oración. Tenemos que hacer oración para que el Señor nos dé unos buenos gobernantes, y la oración es lo que debe de ir. Mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces, Jesús nos está invitando a que tengamos ese principio civil. No se te olvide, principio civil. Cuando pasaban, regresaron, miraron que la higuera, y le dijo Pedro, mira, Señor, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces Jesús le dice, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice, quítate de aquí y arrójate al mar, sin dudar, ese es hermoso, congruentemente el sentido, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Pero les dije, por eso les dijo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya ha sido, se los ha concedido, lo obtendrán. Lo que pides, cree lo que ya lo has obtenido y ya se te ha concedido y lo obtendrás. Lo que ya pediste, crees que ya te lo ha concedido y lo obtendrás. Eso es fe.
Así que si tú te inclinas hoy en este día y lo pides con fe, crees que ya lo obtuviste, te lo concederán. Te lo concederán. Entonces, esa es la forma de la cual el Señor nos está invitando a tener un corazón dispuesto, un corazón atento, un corazón de gracia. Cuando se ponga a orar, dice el Señor, para que haya este proceso, ¿cómo se llama? Tenga fuerza, dice, cuando se pongan a orar, perdonen a los que tengan en contra de otra, perdona. Probablemente tú lo haces así. Padre, perdóname porque me peleé con mi cuñado ayer. Padre, perdóname porque ayer me grité con el vecino y te pido perdón por el vecino, que me perdone. Padre, le pido perdón al Señor porque ayer me peleé con mi mujer o mi marido y te pido perdón. Y sin lugar a dudas está bien, pero no lo es completo. Porque tienes que hacer dos cosas junto con esta que estás haciendo. Ir a reparar el daño. Hola, cuñado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, vecino. Oye, ayer me confronté contigo, perdóname. Eso es reparar el daño. Oye, viejo, oye, viejita, perdóname. Reparar el daño es tener esa situación de reconciliación. Y dos, venirte a confesar para que el alma esté digna y dispuesta a Dios. Para que también el Padre que está en el cielo, dice, el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes. Otros hacen así, hacen su examen de conciencia, reconocen que en el cuñado, el vecino, el marido, la mujer, el hijo, el hermano, me peleé. Van y se confiesan, cosa que estos dos puntos está bien, su examen de conciencia, y se fueron y se confesaron, pero no repararon el daño. Y reparar el daño es eso. Hola, cuñado, pues quiero decirte que ayer pues nos confrontamos y te pido perdón. Hola, vecino, pues ayer estuve de malas, ayer fue jueves y estuve un poquito atrapado y te pido que me disculpes por lo de ayer. Hola, viejo o viejita, ¿cómo estás? Pues te pido por contrariarme contigo. Y tener ese espíritu de reconciliación que se llama reparar el daño, es tener esa situación por la cual Jesús nos dice, si tú no perdonas, si tú crees que lo que has hecho está bien, pues todavía no está bien. Tenemos que tener una situación bien clara de reconciliación. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas, y su fe quedará truncada, y la casa que es casa de oración quedará como cueva de ladrones y como la higuera pura, ¿cómo se llama? Follaje, y puede que hasta te estés secando en esa obra que estás haciendo. Hermano, hermana, feliz fin de semana. Bendecido y alabado y glorificado seas, Padre, porque en esta mañana nos invitas a estar a los pies de Jesús de la Misericordia en tu providencia divina. Te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, que a veces no resultan todo lo que hacemos porque no hemos tenido el camino de reconciliación y de reparar el daño. Hemos tenido actos aislados de reconciliación, pero no hemos tenido un emparejamiento de ese camino. Perdónanos, Señor, porque lo hemos dejado todo a medias. Con tu providencia te pido, Señor, que nos acompañes en este día viernes de misericordia a los pies de Jesús y de María. Estamos en el mes del Rosario, de la Sagrada Familia, Señor, San José,
Jesús y María. Bendice a todos los hermanos que virtualmente están deseando esta vida de los santos y este camino de evangelización, porque como dijo San Beda, una homilía la escuchan pocos, un libro la van a leer muchos, pero ahora con este medio de comunicación pues llegan más de 1000, mucho más de 1000 gentes a escuchar este tema de gracia y bendición. Que llegue a tu corazón este camino y te des cuenta, porque a veces como la higuera que tenemos puro follaje creyendo que estamos bien así, realmente el Señor nos invita a tener temas de reconciliación permanente, porque la casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Y fíjate que en los 3 temas nos habla de esa gracia de tener esa reconciliación constante. En la higuera, frutos permanentes. En el templo, fruto de gracia y bendición. Y en ese caminar, el Señor nos invita a tener presencia de su amor y su bendición. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz fin de semana. Feliz viernes para todos. Dios los bendiga. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonavit Buenavista, Veracruz, Ver, bajo la mirada de la bendición del obispo Carlos Briceño Arce, servidor Padre Jesús Rosa Jiménez. Dios los bendiga. Feliz viernes. Para todos los veo en la Santa y Sagrada Eucaristía, hermanos. Compartan esta página y en la bendición de la Sagrada Eucaristía nos estamos viendo.